Hola, hola, hoy vamos a hablar y vamos a seguir con esta serie de videos donde estamos hablando de las enfermedades de las vías respiratorias altas y bajas. Ya vimos lo que es el EPOC y ahora nos vamos a concentrar en el tracto respiratorio alto para poder seguir después con las enfermedades pulmonares del parénquima y del intersticio. Y ahora, como primera enfermedad del tracto respiratorio alto, vamos a tener a la sinusitis. Es la inflamación de los senos paranasales. Tenemos los senos paranasales, que es donde básicamente se almacena o se crea el moco. Tenemos un seno paranasal en la frente, otros los tenemos en la mejilla o a los lados más bien de lo que sería la nariz. Tenemos el maxilar, el frontal, el etmoidal y el esfenoidal. Van a ser 4. Generalmente esto sucede después de una infección, es decir, te da una infección y ¿qué hay? Sinusitis. Son enfermedades muy sencillas, pero que son importantes sobre todo en la consulta general. ¿Qué agentes son los que predominan o causan este tipo de infecciones? Sobre todo son virus, como el rinovirus, el coronavirus y influenza. Así literal en este orden, este es primero, este es segundo y este es tercero. Entonces es el rinovirus, el coronavirus y la influenza. Puede haber también una coinfección que ya es secundaria, es decir, tú te infectas con un virus y ¿qué sucede? A la mitad de la enfermedad, 2 días después, 3 días después, debido a la infección viral, pues ahora hay una bacteria que empieza a crecer demasiado, altera la microbiota que hay en esa zona del cuerpo y ¿qué sucede? Pues una infección bacteriana secundaria a la viral. ¿Cuáles son los agentes más comunes? Pues básicamente el Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenzae. Es muy característico que son de los mocos, las secreciones son amarillo verdosas. Hay fiebre y dolor. Esa es como una tríada básica, pero también tenemos otra tríada que básicamente es que también hay dolor de cabeza o facial, por lo mismo de que los senos paranasales están muy cargados de moco, muy constipados, entonces hay dolor. Secreción nasal purulenta, lo que decíamos acá, amarillo verdosa, y obstrucción nasal o congestión. Dentro de las medidas generales, bueno, se pueden realizar lavados nasales, pero realmente no es como que hagan la gran diferencia. Los analgésicos pues son la primera línea, un paracetamol, un ibuprofeno. Se pueden tomar descongestionantes tópicos, que básicamente estos son los que se aplican directamente en las fosas nasales, y por lo regular son en forma de spray, se aplican directamente en las narinas, se introduce, se echa un toque o un spray de función que es descongestiona, es decir, como que abre y deja de obstruir la vía aérea. La oximetazolina, que se puede utilizar máximo por 3 a 5 días. Ahorita no me voy a meter a dosis ni nada de eso, solamente conocer ciertos fármacos, ¿no? Los antibióticos que se pueden dar en caso de que sea bacteriana. Esto se debe comprobar porque las infecciones bacterianas van a durar más de 10 días sin que mejore. Entonces vamos a utilizar sobre todo amoxicilina con ácido clavulánico cada 12 horas por 7 a 10 días. Otras alternativas de tratamiento en dado caso de que la bacteria que está infectando sea muy resistente o no sea específica del fármaco amoxicilina con ácido clavulánico, pues entonces ya se darían antibióticos más fuertes como es la furoxima y la ceftriaxona. También podemos utilizar ciertos macrólidos como la acitromicina, la claritromicina, y si hubiese alergia a la penicilina, pues se pueden utilizar fluoroquinolonas respiratorias como levofloxacino, moxifloxacino. Solo si ya la bacteria que está ahí es muy resistente, pero realmente con amoxicilina y ácido clavulánico por lo regular tiende a ser lo suficiente. Otros fármacos que se utilizan
Por ejemplo, de tanta inflamación de los senos paranasales y de los cornetes y de todas las estructuras que están en la nariz, pues vamos a utilizar budesonida. Básicamente son corticoides, no hay más. Son de la misma línea, pero pues unos son más fuertes que otros. Por ejemplo, la fluticasona es un poco más leve que la mometasona y que la budesonida. Y son básicamente intranasales, por lo regular son en spray, más que nada. Ahora, la laringitis es inflamación de la mucosa de la laringe precisamente. Pero aquí hay algo muy importante que recalcar, porque pues puede ser laringitis o simplemente faringitis. ¿Por qué? Porque se inflama una parte de ¿qué? De la faringe. Y sobre todo se encuentra especialmente en las cuerdas vocales. Ahí es donde ocurre la laringitis. ¿Por qué? Porque es la última parte de la faringe, entonces se inflama y causa que las cuerdas vocales también se inflamen, y es cuando hay disfonía o no se puede hablar bien, la voz ronca, etcétera, ¿no? Cambios de voz incluso. ¿Qué es lo más común que causa laringitis? Pues otra vez tenemos aquí virales. Es por esto que cuando hay una infección de la vía respiratoria superior, por lo regular nunca se da antibiótico. ¿Por qué? Porque lo más común es que sea un virus el que esté causando el daño al paciente, ¿no? Entonces, ¿para qué vamos a dar un antibiótico si ya sabemos que a los virus, los antibióticos, tú le puedes dar el antibiótico para el virus y ¿qué va a pasar? El virus no le va a hacer absolutamente nada. Entonces, ¿cuáles son los agentes más comunes que causan laringitis? El rinovirus, la influenza, parainfluenza y adenovirus. Puede haber una sobreinfección, o incluso puede ser que sí sea una infección bacteriana en muy raros casos, pero como ya lo hemos visto, es que esa infección tarde mucho tiempo, una semana, 10 días por ahí, ya entonces sí ya es mucho tiempo y entonces sí ya sospecharíamos que es bacteriano. ¿Qué agentes pueden estar? El Streptococcus pyogenes, el Staphylococcus aureus, y que es menos frecuente. Otras causas también pues puede ser irritación por humo, reflujo gastroesofágico y uso de la voz excesiva, que me puede causar una inflamación de la laringitis. Ahora, dentro de las características clínicas que vamos a tener, disfonía o ronquera es el síntoma principal. Claramente, si se afectan cuerdas vocales, tiene que haber disfonía. Dolor, ardor, tos seca y persistente, aquí se puede llamar incluso la tos perruna. Sobre todo esto da en niños. Odinofagia leve, fiebre baja o ausente. Y en niños puede acompañarse de estridor o dificultad para respirar. Cuando sucede la laringitis subglótica, es decir, que incluso se inflama la glotis y entonces hay veces no permite el paso de aire hacia la tráquea, o el croup, una de las enfermedades más comunes en niños, ¿no? Y es donde da la tos perruna sobre todo. Tríada clásica de la laringitis. Aquí sí es muy importante porque suele ser muy clásico esto de la laringitis, que haya disfonía o afonía, se los voy a marcar en rojo, disfonía o afonía, tos seca, dolor, irritación o ardor o un dolor urente, tos traqueal, que es cuando sucede la tos perruna, y el estridor laringio, que básicamente es este ruido que se escucha sobre todo en la parte anterior de la tráquea. Es un ruido como el que hablábamos, como si estrecharas una bolsa de algo, así se escuchará el estridor laringio, y sobre todo es inspiratorio, y pues lo que hablábamos acá, disfonía, pero este es el síntoma más clave. Entonces, ¿cuál es la tríada clásica? Lo más común es disfonía, afonía, tos seca y dolor urente, ¿vale? Esos tres. Puede haber entonces estridor, ya esto es agregado, y pues la tos traqueal, ¿no? Fármacos sintomáticos es lo primero que se debe de dar
porque puede ser que incluso nada más sea una irritación, como lo veíamos acá, irritación por el uso excesivo de la voz. Entonces se le dan analgéticos y antipiréticos, paracetamol, ibuprofeno, antitusivos también se pueden dar cuando ya la tos es mucha, porque incluso llegan personas a sangrar de tanta tos. Entonces sí es importante ahora sí que cuidar al paciente y sí darle un antitusivo en estos casos, pero por poco tiempo, porque a la par no podemos ni debemos inhibir esta parte de el que el paciente tosa, porque a veces es importante para sacar flemas, para cualquier otra cosa. Uno de los más comunes, el dextrometorfano. Ese es un antitusivo que hace muy buen efecto, por lo regular se encuentra en jarabes. En casos más seleccionados, es decir, que ya el paciente tenga mucho tiempo con esta tos, laringia, y no se calme, o a lo mejor ya sea algo crónico, pues ahora sí se van a utilizar corticoides orales o intramusculares como la prednisona o dexametasona, pero estos ya son corticoides muy fuertes, que no es recomendable andarlos dando como si nada. ¿Qué antibióticos se pueden dar si se sospecha que es de causa bacteriana? Pues amoxicilina con ácido clavulánico es como el estándar de oro, la amoxicilina con ácido clavulánico. Si no, podemos dar macrólidos como la acitromicina, y si hay alergia, pues penicilina, ¿no? Acá es muy importante porque hay una escala de Westlake que sirve, es la inflamación de la laringe. Su significado, bueno, está precisamente en inglés, sobre todo da en niños, y como les decía, es donde existe o da la tos perruna. Es indicador grave si hay estridor respiratorio. Si hay estridor respiratorio, ya se podría decir que es un punto al favor de ser un indicador grave. Y tenemos esta escala en donde si hay estridor respiratorio, es decir, tú escuchas la respiración, ya sea en la tráquea, ya sea en los pulmones, y si se escucha un estridor, lo vamos a enumerar. En reposo es audible con el fonendoscopio o el estetoscopio, ¿sí? Bueno, es 1. En reposo audible sin fonendoscopio, es decir, se escucha desde afuera, entonces son 2 y ya es más grave, ¿no? Entonces, el primer stand de oro que evalúa esta escala de Westlake básicamente es el estridor respiratorio. Luego, si hay tiraje intercostal, si está ausente, leve, moderado, grave, ¿no? Hasta el 3. ¿Qué más podemos evaluar en esta escala? La ventilación, entrada de aire está normal, está disminuida, el paciente se esfuerza para poder respirar y expirar, tal vez, sobre todo en la entrada de aire, ¿no? Al inspirar. El paciente hay aleteo tal vez nasal, ¿por qué? Porque no puede respirar, etcétera, ¿no? Cianosis. Vamos a tener también la cianosis, que básicamente puede estar ausente, con agitación o en reposo. En agitación, si hay agitación, ya es algo grave y se le pone una numeración de 4. Si ocurre en reposo, es todavía 5, porque imagínate un paciente que se cansa estando en reposo. Y ya en dado caso de que sea muy grave lo que tiene el paciente, puede incluso verse el nivel de conciencia alterado, y esto ya estamos hablando de que es una urgencia médica. Si el paciente obtiene una numeración menor a 3, se podría decir que el paciente está en una fase moderada de lo que es el Krupp. Pero si ya está de 3 a 7, ya está en una escala moderada, y si está mayor a 7, ya está grave en el paciente. Entonces, por ejemplo, pongamos un ejemplo, ¿no? No, pues tal paciente tiene estridor audible sin fonendoscopio. Va a tener un tiraje leve, va a tener una ventilación de entrada disminuida, la cianosis todavía va a estar ausente, no vamos a poner un paciente grave, y el nivel de conciencia está normal. Entonces ya aquí sumamos los puntos y da una puntuación 4 puntos, significa que tiene una escala de Westlake moderada.
Incluso entonces sí es necesario que el paciente se trate y se analice la causa del croup. Pero en sí, lo más importante de esto que estamos viendo es que se evalúa. ¿Qué evalúa? Evalúa el estridor. El estridor lo evalúa. El tiraje, que nos habla de qué, pues de que no puede respirar, entonces está haciendo un esfuerzo máximo. Ventilación, vamos a ponerle inspiración, porque es a la inspiración que se ve la ventilación. Si hay cianosis y el nivel de conciencia. Entonces son 5 parámetros: estridor, tiraje, inspiración o ventilación, cianosis y nivel de conciencia. Ahora bien, la faringitis, ¿qué características tiene? Bueno, podemos encontrar una faringitis edematosa o faringe edematosa con exudado punzáceo, gris, muy doloroso. El exudado va a ser gris, ¿no? Y va a ser muy dolorosa, va a tener un dolor muy fuerte el paciente, un dolor urente por lo regular. Puede haber fiebre que puede ser persistente con una duración de 10 a 14 días. Y adenopatías cervicales posteriores, occipitales, es decir, acá por el hueso occipital, retroauriculares o etcétera, de carácter inflamatorio. Las adenopatías se van a poner duras, el ganglio se va a tocar muy duro y sin moverse, básicamente muy inflamado. Entonces, ¿qué va a haber? Faringe edematosa, puede haber esputo grisáceo, fiebre que puede durar hasta de 10 a 14 días y adenopatías. Otra cosa muy importante. Y hasta aquí el video de hoy, hablando sobre las vías respiratorias altas. Hasta pronto, nos vemos aquí en Innova.